Hola a todos. Vamos a continuar la revisión de nuestros contenidos conexos al curso básico de auditoría número 1 y específicamente lo que compete a la parte de evidencia y papeles de trabajo, donde vamos a hacer una navegación por los formatos que hemos establecido para estandarizar nuestra documentación de auditoría. eh, Práctica que tiene por efecto familiarizar a los participantes con estos formatos y su estructura, de tal suerte que podamos, cuando lleguemos a nuestras actividades, muy fácilmente empezarlos a trabajar y a adaptar, porque recuerden que estos documentos son un referente que lo que buscan es hacer nuestro trabajo más eficiente, no coartar ni la creatividad ni la estructuración adecuada de la evidencia que requerimos. Entonces vamos a remitirnos a una de las hojas de trabajo. Para nuestro caso vamos a hacerle un seguimiento a el área de efectivo. Entonces en primera instancia encontramos, si pueden ver en la parte inferior están las pestañas con cada una de las pruebas y de acuerdo a la estructura que vimos es una estructura similar a la que vimos en nuestra presentación de evidencia. Empecemos por el principio. Lo primero que debe iniciarse en la auditoría y que un auditor asistente debe hacer es leer el programa de auditoría. Debe exigir que se le entregue un detalle de los procedimientos que están, sobre los cuales debe desarrollar su trabajo. Debe leerlos cuidadosamente y debe solicitar el acompañamiento por parte del encargado o del asistente que esté en la categoría superior para la revisión de estas pruebas, de tal suerte que quien está ejerciendo la supervisión y quien va a iniciar la prueba se cercioren mutuamente de que los contenidos, los alcances y los objetivos del procedimiento son adecuadamente entendidos. Esto no se trata de arrancar en una carrera a llenar formularios, sino de entender filosóficamente qué se está buscando con el procedimiento, de tal suerte que el auditor pueda ejercer ese sano escepticismo y esa posición crítica frente a los hallazgos que va a identificar, pero solamente podrá hacerlo si tiene claro qué es lo que está buscando. Entonces, estos programas están estructurados básicamente con respecto a las dos fases de auditoría cuando ya terminamos nuestra etapa de planeación y empezamos a ejecutar nuestros procedimientos. Y hay unos procedimientos que denominamos de visita interina y otros que denominamos de visita final. Estos procedimientos de visita interina corresponden a evaluaciones de control interno, testeos de cómo están funcionando los controles internos de la compañía, donde para este caso en particular del efectivo, el control por excelencia son las conciliaciones bancarias. Entonces, aquí tenemos un programa de auditoría, un paso del programa de auditoría, donde específicamente nos requiere la revisión de las conciliaciones bancarias a una fecha de corte específica. Esto que implica validar los datos que están dentro de la conciliación. Entonces, debemos verificar efectivamente que esos saldos que están reportados en bancos en la conciliación corresponden, que esas partidas conciliatorias realmente son las que se están reportando ahí, que los saldos con libros coinciden, que se está efectuando seguimiento a esas partidas conciliatorias antiguas o inusuales, cuál es la disposición que se les está dando, si hay alguien que está revisando esas conciliaciones, porque el control per se no es la conciliación, es el seguimiento que se le haga a la conciliación. Entonces todos esos pasos están identificados ahí. Y vamos a irnos, estas hojas están trabajadas con hipervínculos, entonces vamos a irnos a esa planilla 20, donde está documentada esa revisión, ahí la pueden ver ustedes, y igual está el detalle del diligenciamiento de la conciliación por cada uno de los bancos, y hay unas marquitas que como lo veíamos en nuestro módulo de evidencia, igual aquí están debidamente explicadas cada uno de esos pasos, ¿sí? Y vamos indicando con una X qué pasos fuimos cubriendo. Aquí en la parte superior todas estas hojas están llenas de ayudas que van guiando de cómo debo diligenciar el papel. Entonces, aquí la indicación en esta columna para esta sección nos dice, si se verificó, indique con X. Y si existen desviaciones, asigne una letra minúscula en rojo. Y entonces eso es lo que hicimos con respecto a una desviación que encontramos acá. Y vamos a hacer una referencia
de esa situación que evidenciamos a una planilla de hallazgos que se llama EF21. Aquí hay un hipervínculo y vamos a ir a esa EF21. Aquí quiero antes de ir a EF21 hacerles una anotación. Las planillas para su estructura práctica les hemos dado una identificación de colores. Los que están con estos encabezados en verde corresponden a procedimientos de la visita interina. Aquí igual cuando remitimos a la planilla de hallazgos, ¿sí?, encontramos que los encabezados están en color verde. Y si estuviéramos hablando de temas de visita final, entonces todos esos encabezados y los procedimientos también, digamos, en toda esta zona están en azul. Esto como para ubicarnos un poco dentro de la navegación de los papeles y hacer pues mucho más fácil como ubicarnos en dónde estamos. Entonces, bien, volvamos a lo que estábamos revisando. Entonces, vamos a ir a esos hallazgos en EF21 y aquí está reportada una situación que podría ser cualquiera derivada de los procedimientos que estamos haciendo, donde encontramos un hallazgo en particular y un reporte de ejemplos. Esta parte es bien importante que nos queden adecuadamente redactados como quiera, que como lo veíamos en nuestro material de presentación de evidencia, aquí lo que deberíamos hacer era marcar estos ejemplos que tenemos y le daríamos copiar y iríamos a donde estuviéramos preparando nuestra carta de control y pegaríamos esos ejemplos tal cual que lo que nos quedaron redactados acá. Igual, estos formatos, este formato en particular, requiere que se deje evidencia de quién reportó estas situaciones, el visto bueno de quien revisó y el visto bueno del gerente. Este formato en particular, estos formatos, los de programa y los de los hallazgos, tiene que quedar evidencia de quién está, de la persona de más alto rasgo en la parte operativa del trabajo, como evidencia de que se le hizo seguimiento a esto. Igual, aquí debe dejarse evidencia, vamos a colocar aquí que sí, efectivamente este paso fue incluido en nuestra carta de control interno, debe quedar esa evidencia. Bien, entonces digamos que aquí tenemos como una aproximación de lo que serían nuestros procedimientos de interina. Igual si efectuamos, por ejemplo, en el programa está previsto hacer un arqueo de caja, entonces debemos documentar ese arqueo de caja. ¿Dónde encontramos ese formato del arqueo de caja? En la parte final de este formato, todos los programas que requieran, digamos, el soporte de algún formato, sea para efectuar las confirmaciones de saldos o para los arqueos, tienen formatos pegados en la parte, al final de la estructura de la secuencia de las hojas. Hay un área específica donde tenemos formatos que podemos utilizar. Bien, entonces vamos a volver, y esto tiene igual sus hipervínculos para volver a los pasos del programa. Estos todos quedan con la evidencia de quién elaboró y quién revisó, debe quedar esa evidencia de fecha interina, y igual debe haber una conclusión, que en este caso es una conclusión sobre el funcionamiento de control. Fíjense que aquí la conclusión dice: con base en los procedimientos aplicados, conceptúo que los saldos de cuentas bancarias y cuentas de ahorro de la compañía están sido adecuadamente registrados, conciliados y supervisados a la fecha de corte de este procedimiento, excepto por lo mencionado, y aquí deberíamos acondicionar nuestra conclusión. Entonces vamos a modificarla de una vez para ver cómo nos debería quedar. Efecto por lo mencionado, ¿en dónde? En la hoja de hallazgos EF21 y en el punto A. Aquí deberíamos colocar el color en rojo. Bien, ¿por dónde es que tomamos ese color en rojo? Formato de comentario. Bueno, vamos a revisar. Hay una forma de hacerlo, pero vamos a checar un momentico acá a ver por dónde es. Fuente, color. Ah, ok, listo, aquí está el color. Listo. Color rojo. Ok, listo. Y debemos arreglamos esto porque pues eliminamos lo que no corresponde a la conclusión, debemos adaptarla. Como les decía, se trata de adaptar los papeles y ahí quedaría la firma de quien elaboró y quien revisó. ¿Ok?
Y ya la conclusión quedó adaptada de acuerdo a lo indicado en el procedimiento. Aquí deberíamos igual dejar evidencia de las personas que efectuaron la revisión de los hallazgos. Entonces debería quedar esa revisión de hallazgos. Vamos a pegar esta, ¿sí? Y vamos a dejar la evidencia del gerente, que también revisó el trabajo, ¿ok? En formato día, mes y año. Ok. Y ya nos ha quedado finiquitado este papel. Ahora bien, vamos a devolvernos a nuestro programa de auditoría, ¿sí? Aquí contempla también, bueno, la elaboración de un arqueo, el detalle de lo que debe estar en el arqueo está aquí, bien. Y al final siempre de cada área está un punto donde dice documente los hallazgos resultantes de los procedimientos de interín ejecutados y revise la pertinencia de su inclusión en carta de control interno. Eso es lo que teníamos en ese EF21, ¿ok? Listo. Entonces, ahora bien, empezamos a mirar el área de final y el área de final nos empieza a requerir una serie de procedimientos, nos requiere una planilla sumaria, que esta está de primera en el programa, pero que es la última, porque la planilla sumaria lo que tiene es el resumen de todos los saldos que están siendo soportados dentro del estado financiero que estamos auditando, ¿ok? Entonces vamos a volver aquí al programa y vamos a empezar a revisar el primer procedimiento que tenemos. El primer procedimiento que tenemos es la confirmación de saldos. Entonces el procedimiento, vamos a leer el programa, nos dice confirme a la fecha de corte que se haya establecido los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros y considere los siguientes aspectos. Aquí define un porcentaje de cuántos saldos de cuentas corrientes. Normalmente siempre hacemos muestreo, entonces no vamos a circularizar el 100% de los bancos, vamos a hacer una selección de los bancos. Y aquí empieza ya a darme información detallada. Obtener y preparar una lista completa de todas las cuentas bancarias existentes durante el periodo, incluyendo las inactivas. Completar los formularios estándar para confirmación de las cuentas bancarias en original y 2 copias. Requerir la firma de las personas autorizadas para el manejo de las cuentas. Formatos, bancos. Entonces, ¿dónde está ese formato? Ese formato lo encontramos acá, ¿sí? Vamos a mirar si el formato está. Y efectivamente ahí nos muestra la proforma estándar que debemos preparar para nuestra solicitud de confirmación de bancos. ¿Ok? Bien. Entonces, volvamos nuevamente a nuestro programa de auditoría. Entonces, nos está dando instrucciones de controlar respuestas a medida que son recibidas, realizar inmediatamente un seguimiento a las discrepancias observadas en el formulario EF12 circularización. Y vamos a ver qué hay en ese EF12 circularización. Entonces, este es un formulario que está diseñado para hacer el control del envío y de la recepción de las circularizaciones. Entonces, en el formulario que pueden ver, empezamos a diligenciar una información que corresponde a las entidades a las cuales solicitamos confirmación. Entonces colocamos los datos generales de las entidades, está el nombre de la entidad, el tipo de cuenta, el número de la cuenta, la dirección y datos de contacto en general, email, teléfono y el funcionario al que deberíamos dirigir la comunicación. Esto es importante, ya hemos tenido casos donde por no ir dirigido al funcionario adecuado nos devuelven las solicitudes y perdemos tiempo, que es que lo crítico en esto es que hagamos bien el procedimiento porque esto es una carrera contra el tiempo. Entonces, cualquier falla que tengamos en la estructuración del procedimiento nos pega directamente sobre los tiempos de obtener evidencia, y ahí nos podemos complicar. Entonces aquí igual esto será ya de acuerdo a la instrucción que les dé a ustedes su encargado o su gerente, si incluimos o no incluimos aquí las cartas de solicitud, el formato lo contempla, ¿sí? Reportamos las fechas de los envíos, aquí se efectuó un primer envío, y en el primer envío, pues antes del primer envío obtuvimos respuesta, en otros tuvimos que efectuar un segundo envío porque no obtuvimos respuesta, la respuesta fue posterior al segundo envío, y aquí pegamos las respuestas obtenidas, ¿sí? Las incrustamos las incrustamos en formato objeto. Vamos a abrir una aquí, entonces aquí tenemos vamos a ver esta entidad que es, entonces esto es Banco de Occidente, ¿ok? Entonces aquí tenemos la respuesta de esos movimientos, ¿sí? Y el valor que estamos utilizando para esta entidad, ok, listo. Vamos a cerrar este entonces, ¿sí? Y aquí
la hojita nos va dando detalles. Si no nos contestaron, pues colocamos que no. Y si nos contestaron, pues colocamos los valores que están acá, los que nos confirmaron. Pegamos las respuestas que obtuvimos del banco. Estas, a diferencia de las solicitudes, estas que son opcionales, estas sí deben quedar, la instrucción es que deben quedar anexas a el papel de trabajo. Igual, pues ese proceso de insertarlas, pues es muy sencillo. Nos venimos aquí por objetos y queremos pegar otra respuesta, ¿sí? Aquí le damos crear un nuevo archivo, examinar, ¿sí? Y buscamos el área donde tengamos esa respuesta y la vamos a pegar, ¿ok? Voy a mostrar como icono y aquí ajustamos el tamaño para que nos puede pegar esa respuesta aquí donde corresponde. Bueno, esto es una parte aquí de carpintería. Listo. Aquí también hay una identificación, hay unas referencias que encontramos en color rojo y otras que encontramos en azul. Las que encontramos en color azul, ¿sí? O en color verde son referencias a las planillas de hallazgos, ¿ok? Entonces siempre que cuando encontramos el dato de referencia en color, en fondo azul o en fondo verde, son referencias a hallazgos. Mientras que si se trata de referencias de cifras, entonces esas van en un fondo blanco con la letra ref en rojo y hacen referencia pues a la planilla que están enviando. Fíjense que aquí, como lo hemos visto en nuestras slides que describían cómo era todo el proceso de referenciación cruzada, aquí estamos enviando a F11 y está a la derecha y resaltado. Y aquí igual, en F11, vamos a desplegar F11. En F11, ¿sí? Fíjense aquí que en F11 viene la cifra referenciada de F12 y está a la izquierda, ¿ok? Entonces, cuando estamos enviando, fíjense, a la derecha y resaltado, o podría estar abajo también, aquí en la parte baja en esos 340, y para la que está recibiendo, a la izquierda y sin estar resaltado, ¿ok? Entonces, una vez tenemos esas respuestas, pues hacemos toda nuestra referenciación de las partidas de las que obtuvimos respuestas a la cédula de follow-up de la circularización. Y pues como esos saldos de bancos no corresponden con lo que está en el libro, debe ser conciliado, pues la única forma de amarrarlo es precisamente documentando la conciliación bancaria a la fecha de corte, en este caso a octubre 31 sería del año 2000XX, ¿ok? Y detallamos la conciliación y igual el trabajo que le hacemos a esa conciliación está detallado acá, ¿sí? Igual aquí encontramos pues cada uno de los pasos que nos requieren. En la parte superior de la cédula, donde dice objetivos y alcance, está el detallado de lo que debemos hacer. Aquí específicamente nos dice para las cuentas confirmadas efectúa el siguiente trabajo, ¿verdad? Y está todo esto. Igual si nos volvemos al formato donde estaba el control de la circularización, si lo desplegamos, aquí está el detalle, ¿sí? De todo lo que debemos hacer, ¿ok? Obtener y preparar la lista, preparar original y 2 copias, controlar las respuestas directamente y transcurridos 15 días coordinar un nuevo envío, incluir una copia de la carta solicitud, ¿ok? Entonces todos esos procedimientos están detallados en la parte superior de cada formato. Aquí si nos vamos igual al de conciliaciones también estaba detallado los procedimientos que había que hacer, ¿ok? Y que deben ser leídos antes de iniciar las pruebas. Son complementarios de lo que está en el programa de auditoría. En el programa de auditoría puede estar una mención genérica o puede tener grados de detalle parecidos. Debe hacerse la lectura de los dos, cerciorarse de que hay una comprensión adecuada de esos contenidos y con base en eso ya proceder al inicio de la prueba. Bien, entonces volvamos a nuestra planilla de follow-up, donde vamos a cerrar esto, ¿sí? Aquí igual efectuamos un trabajo, identificamos unos hallazgos y igual nos vamos a ir aquí a F18. Aquí podríamos amarrarlo con hipervínculos, ¿sí? Estas se están enviando a F18, por eso están subrayadas. Y en F18 tenemos unos hallazgos donde está reportado
el hallazgo y los ejemplos. Recuerden, similar que como veíamos en los hallazgos de interina. Esto los marcaríamos para pegarlos en nuestra carta de control y debería dejarse evidencia de si ese punto fue incluido en carta de control o no fue incluido, las razones por las cuales no fue incluido. Eventualmente hay un área de comentarios donde aquí podríamos, si existieran algunos comentarios o algunas consideraciones con respecto a los hallazgos, aquí podemos en esta área documentar esos comentarios que hayan con respecto a esos hallazgos. Ok, listo. Y las firmas de quienes elaboraron, el visto bueno de quien revisó y del gerente, como evidencia de que todos esos asuntos fueron adecuadamente incluidos en carta de control y en caso contrario, pues las razones por las cuales no se incluyeron. ¿Ok? Bien. Entonces venimos aquí a continuar la navegación de nuestro follow-up de la circularización. Aquí debería involucrarse el movimiento débito-crédito de la cuenta. En esta hoja, pues para propósitos didácticos no está incluido, pero aquí debería estar incluido el movimiento débito-crédito desde la fecha en la que se circularizó, que en este caso fue octubre 31 del año 2000XX, hasta el cierre de 2000XX. Y estas partidas que están acá son sumarizadas al final y son las que remiten a la planilla sumaria. Entonces, si vamos a ver ese valor que está aquí, 1384,137, y vamos a la planilla sumaria, ¿sí? Todo esto lo pueden ustedes amarrar con hipervínculos también, ya una vez terminen los papeles de trabajo, si lo estiman conveniente, pues para un mejor amarre de los papeles. Y aquí está ese valor, 1384, y aquí me aparece un ajuste y una reclasificación que le di que sí lo iba a ajustar, y me generó un nuevo saldo ajustado. ¿De dónde viene esa partida? Esa viene también de EF11, aquí deberíamos hacer una referencia a EF11, ¿sí? Y vamos a buscar el área de EF11 de donde viene ese ajuste propuesto. Entonces aquí igual, en esta parte, ¿sí? Viene propuesto este ajuste que está enviando a la sumaria EF10. Fíjense que envía. Está a la derecha de la partida y subrayado. Y aquí está recibiendo, entonces está a la izquierda y sin subrayar. ¿Ok? Bien, el formato también al final lo que les digo nos permite, está la sumarización y nos está diseñado para que pleguemos las filas de tal suerte que quien está haciendo la revisión rápidamente cuando fuera a mirar el papel, lo primero que encuentra es que las cifras están adecuadamente conciliadas y puede revisar la conclusión también expedida, que en este caso se adaptaría dependiendo de los resultados. Entonces, por ejemplo, esta, a diferencia de la que revisábamos en la conciliación bancaria, donde nuestro objetivo era validar que estaba funcionando un procedimiento de control, aquí lo que estamos es validando unos saldos. Entonces, fíjense la conclusión lo que nos dice. Con base en los procedimientos aplicados, conceptúo que los saldos de cuentas bancarias y cuentas de ahorro registrados existen y se encuentran adecuadamente registrados por el periodo terminado en 31 de diciembre de en conformidad con las NIF, excepto por lo mencionado en EF18, y en este caso los hallazgos eran dos, eran lo que estaba en A y B. Vamos a desplegar nuevamente, ¿sí? Había dos hallazgos, ¿ok? Y igual aquí pues encontramos los hallazgos pertinentes, ¿no? Uno con una serie de partidas conciliatorias antiguas y otra que era que una de las conciliaciones pues no se había no presentaba evidencia de revisión y aprobación. Y aquí igual está la referencia, mire la referencia que recibe EF11A, EF11B, remitida desde a EF18, punto A y punto B. ¿Ok? Bien, vamos a continuar revisando nuestro programa de auditoría. Entonces, otro de los procedimientos que nos pide es la verificación de las transferencias bancarias. Igual, remite a F13. Aquí tenemos el detalle de las transferencias bancarias y el alcance de ese procedimiento está determinado en la parte superior. Obtenga los detalles de los movimientos de tesorería, verifique que los momentos y los valores en que fueron efectuadas esas transferencias entre bancos correspondan en cantidades y valores, ¿sí? Igual encontramos seguidamente el requerimiento de un procedimiento de corte de documentos, ¿sí? El cual es referenciado a EF14. Aquí faltaría hacer ese EF14. Entonces referenciaríamos aquí a EF14, ¿ok? Y podríamos también amarrarlo con un hipervínculo.
Bien, entonces vamos a mirar en ese F14 que hay. Está el detalle de los cortes de documentos. Seleccionamos los últimos 5 documentos emitidos antes del cierre, los primeros 5 documentos emitidos después del cierre. ¿Y qué les vamos a hacer? Pues vamos a mirar cuáles son los alcances que tenemos acá. Vamos a abrir un objetivos alcances y nos dice el formato, nos dice validar el registro como objetivo, nos dice validar el registro en el periodo adecuado de las transacciones con afectación derivada de los documentos soporte de la entrada y salida de efectivo. ¿Y qué debemos efectuar? Primero, seleccionar el número de documentos anteriores y posteriores con montos superiores a examinar de conformidad con lo establecido en el programa de auditoría. ¿Qué me dice el programa de auditoría? El programa de auditoría me dice seleccione los 5 últimos documentos emitidos antes y después del cierre y los mayores a una materialidad preestablecida. ¿Ok? Para los documentos anteriores al cierre, verifique su inclusión en registros contables antes de la fecha de corte. Es decir, todos estos que están aquí deberían quedar incluidos antes de la fecha de corte. ¿Sí? Verificamos también la secuencia consecutiva de los documentos, que no hayan saltos en el documento. Si hay anulación de documentos, esos deben estar anulados físicamente y en el sistema también para poder tener una huella de auditoría, poder identificar una huella de auditoría. Después me dice para los documentos posteriores a la fecha de cierre, verifique su no inclusión en registros contables anteriores a la fecha de corte. Recuerden que el objetivo de este procedimiento es validar el periodo adecuado en el registro de estas transacciones, aseveración de periodo adecuado, ¿sí? Y entonces para todos estos que vamos a verificar su no inclusión, y miremos la explicación que tiene aquí, indique con una X si los documentos examinados no fueron incluidos en registros contables antes de la fecha de cierre. Ya a todos les marqué que efectivamente no tuve dificultad. Igual si tengo alguna desviación, recuerden que estas que están con color, con fondo azul o con fondo verde, siempre van a remitir, cuando se habla de una referencia aquí, van a remitir a la planilla de hallazgos, ¿ok? Y otro alcance adicional donde me decía documentos examinados emitidos después del cierre según el alcance establecido. El programa me decía, en este caso que planteamos mayores a 50 millones 20 días antes y después del cierre. Y solamente se encontró uno y se documentó, ¿ok? Y igual se verificó que había sido incluido en el periodo que correspondía. ¿Listo? Al final, siempre tanto en interina como en final, me está requiriendo documentar los hallazgos resultantes de los procedimientos de interina ejecutados o los procedimientos sustantivos ejecutados y revise la pertinencia de su inclusión en carta de control y remite a la zona donde están los hallazgos. ¿Ok? Al final, el programa me requiere revisar si existen situaciones objeto de reporte para incluir en esa zona de hallazgos o igual si identifiqué posibles ajustes que debían incluirse para la razonable presentación de la partida que estamos evaluando, ¿sí? Y debemos avalar con nuestra firma la conclusión sobre los resultados de los procedimientos ejecutados. Esta conclusión y la que está aquí en la sumaria son prácticamente similares. Entonces voy a correrme aquí un poquitico, ¿sí? Y aquí nos aparece la conclusión, que igual lo que hacemos ya aquí ahorita cierre simplemente es mediante modificar comentario la editamos y hacemos las correcciones que correspondan. Aquí excluiríamos, por ejemplo, si no hubo salvedades, excluiríamos esta mención o podríamos dejarla mencionando este ajuste que encontramos en una de las partidas. Aquí nos falta, por ejemplo, la evidencia de aprobado por y fecha. Ya es la parte final donde el gerente revisa ese programa. Entonces vamos a colocar aquí las iniciales del gerente. ¿Sí? Y esto sería ¿qué fecha? Esto sería al 15, formato día, mes, año, 15/02 del año 2000 XY. Ok, listo. Aquí todas estas cositas, vamos entrando, que nos queden los mismos tamaños de letra. Lo cortés no quita lo valiente en el sentido de que los papeles también queden visualmente bien estructuraditos, que todos queden con la misma secuencia, bien presentaditos. ¿Ok? Entonces, con eso, digamos que ya tenemos como un overview de cómo es toda esa secuencia de amarre de estos papeles. Y ya para quienes están en este momento tomando el caso práctico, quedan con una visión y pueden empezar a desarrollar el ejercicio de acuerdo al material que les ha sido provisto.